Entonces, encontrar el mínimo, sí será log n siempre. Porque yo nunca, o sea, en la cola nunca está un nodo más de una vez. Entonces, en el peor de los casos, habrán n nodos para escoger. Y como es una cola con prioridad, eso me cuesta log. Listo. Entonces, eso sería como lo que se hace por dentro. Ahora nos faltaría ver es cuántas iteraciones tengo que hacer yo por vez. ¿Qué sería lo que esté acá? Yo no necesariamente, o sea, yo no necesariamente paso una única vez. Por ejemplo, en el C yo pasé 2 veces y en el D yo pasé 2 veces. Entonces es n más algo. ¿Y qué es ese algo? Es que yo creo que se evalúa así. Yo puedo pasar más de una vez por cada nodo. De hecho, en ese algoritmo nos pasó que por C pasamos 2 veces y por D pasamos 2 veces cuando recalculamos. La pregunta es, ¿cuántas veces como máximo yo puedo pasar a cada nodo? Pues depende de cuántas aristas lleguen a él. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas aristas llegan a un nodo? No sé. Pero si yo sumo todos los nodos y todas las aristas, eso me dará el total de veces que yo paso por cada nodo de cada destino al que puedo llegar a él. Entonces, ahí es donde da ese n más m. ¿Sí los convencí? No. ¿Sí o no? Listo, es que en el pseudocódigo, pues en el código no sé, pues acá no se ve tan claro porque hay un while entre un for y esos dos pop. Pero cuando uno analiza cómo funciona el algoritmo, entonces, es claro que cada que yo escojo, lo peor que puede pasar es que estén todos los nodos. Listo, pero no están más de una vez, porque yo cada vez, si tengo que recalcularlo, lo reingreso, pero ya con el valor que es. Entonces, en el peor de los casos de escoger es esto. Ahora, ¿cuántas veces pasamos por cada nodo? Que es esta parte de acá. Entonces, es claro que mínimo pasamos una vez. Pero en ese algoritmo, en el caso de C y en el caso de D, pasamos más de una vez. Pero es que ¿cuántas veces podemos pasar? Tantas como aristas lleguen a ese nodo. Entonces cada nodo tendrá una determinada cantidad de aristas que lleguen a él. Pero si yo sumo todos los posibles caminos a todos los nodos, eso es m. Pues en el peor de los casos sería que todos se remiten a ese. El algoritmo por sí revisa cada nodo individualmente. Sí. Pero adicionalmente existe la potencialidad de que, pues en el peor de los casos, todos los demás nodos ajenos a él irían a ese. A él, exacto. Entonces, en el peor de los casos, yo reviso n, que es el ciclo normal, más todas las posibles aristas que pueden llegar a ese nodo n. Exacto. Entonces yo no sé por un nodo individual cuántas son, pero yo sé que si yo hago todos, pues finalmente estaré recorriendo todas las aristas. Entonces, a un nodo puede que no sea sino uno, a otro puede que sean 2, a otro puede que sean 3, eso no importa. La cosa es que cuando yo pase por todos, finalmente, ¿cuántas aristas recorrí? M. Entonces, de ahí es donde sale el n más m log n. Pues él dice que eso convertiría al logaritmo de n a la n más n. ¿Cómo? Pues, si n más m es un escalar que está fuera del logaritmo, Sí. usted lo puede subir como exponente del logaritmando. ¿Y qué gano con eso? Sí, usted lo que me está diciendo es esta propiedad A
logaritmo de b es igual a logaritmo de b a la a. Pero ¿y eso de qué me sirve? Esto. ¿Para qué hicimos toda esa carreta? Simplemente para mirar que esta versión de Dijkstra con una cola con prioridad, la eficiencia ya no es cuadrática, como si era el del otro. Listo. Obviamente, pues aquí sale un factor que no estaba en el otro, pero es que este es lineal, entonces la suma es lineal y este es un logarítmico, es un logaritmo. Entonces, a final de cuentas va a ser mejor que la versión cuadrática. ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces, ¿cuál fue mi error? Preguntar en este punto que cuál es la eficiencia. Debía haber preguntado acá, porque viéndolo desde el pseudocódigo es más difícil de apreciar. Listo, terminamos el primer problema. ¿Alguna inquietud? Entonces ese es el famoso algoritmo de Dijkstra. ¿Cómo lo van a implementar? No, Dijkstra no. ¿Cómo lo van a implementar? Entonces, si cuadrático les da el tiempo, cuadrático. Si no les da el tiempo, esta versión logarítmica. No, esa ya está. Listo, vamos a ver un segundo problema y es, básicamente yo tengo el mismo panorama. Yo tengo un grafo con pesos y tengo que ir desde un nodo hasta otro nodo. ¿Qué pasa si esos pesos pueden tener valores negativos? ¿Podremos utilizar Dijkstra en esos casos? Si tienen pesos negativos. ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? ¿Qué es modificándolo un poquito? Sí. En la suma de las aristas no salga incrementando eso. Y es siempre escogida el mínimo. Sí. Y entonces la respuesta a eso es que ¿qué? ¿Que sí o que no? Ni siquiera habría que cambiarlo. Listo, venga, yo le pongo un ejemplo y usted me dice si sí o no. Quiero salir de A y calcular la distancia a los otros nodos. Entonces, hagamos Dijkstra como lo acabamos de aprender. Entonces, empieza 0, infinito, infinito, iteración 0. Iteración 1, hago pop y veo las aristas. La única arista que hay es esta. Infinito, ¿es menor que 0 más 1? No. Por tanto, en realidad, ir a B me cuesta 1. ¿Quién entró a la cola con prioridad? B. Y es el único elemento, de hecho, en la cola. Hago otra vez pop. Parto de B. ¿Cuáles aristas tiene? Solamente esta. Llegar a C, ¿cuánto es? 2 o infinito. 2. Por tanto, actualizo y agrego C en la cola con prioridad. Hago pop. C es el único elemento. ¿Cuántas aristas salen de C? Solo esta. ¿Cuánto me cuesta llegar a A? ¿0 o menos 1? Menos 1. Como se cumple ese if, entonces vuelve a la cola con prioridad. Y si partimos de A, ¿qué nos vamos a encontrar? Otra vez lo mismo. Y otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo, y así. Entonces, Dijkstra no funcionaría
porque se quedaría en un ciclo infinito. Si lo dejamos tal como está. Entonces, si lo dejamos tal como está, ¿se puede usar? No. Ah, bueno, ahí yo tenía otro ejemplo. Si es la versión sin cola, es la que tenemos C, lo que hemos revisado y lo que no hemos revisado. Entonces, si es lo que hemos revisado, tendríamos, partimos de A, ¿sí o no? De A, ¿cuántas aristas salen? Estas dos. Muchachos, ¿de A cuáles aristas salen? Estas dos. ¿Cuál es el criterio greedy de Dijkstra, la versión sin cola? Escoja la menor. ¿La menor entre qué? Entre 0 más 4 y 0 más 2. Sería 0 más 2 queda 2. Pero entonces en la versión sin cola, si yo ya me fui aquí, en la versión sin cola ya nunca vuelvo a C. Entonces este quedaría marcado con que el mínimo es 2. ¿Sí o no? Pero en realidad lo mínimo para llegar a C es 4 menos 3, 1. Entonces claramente en este ejemplo la versión sin cola no funcionaría. ¿Cómo sería la versión con cola, que era la que, eso suena tan charro, que era la que estamos analizando ahorita? Entonces sería, partimos de acá, hacemos pop, entonces este vale 0, infinito, infinito, infinito. ¿Cuáles aristas salen de acá? Estas dos. Entonces yo recalculo, infinito 4, infinito 2. Entonces 4 y 2. Meto estos dos valores en la cola. Cuando hago pop, ¿cuál sale? Este. ¿Qué aristas salen de acá? Solamente esta. Entonces yo diría, infinito o 2 menos 2, que es 0. 0. E ingresaría este en la cola. Entonces me quedan 4 por este lado, perdón, 0 por este lado o 4 por este. Escogería este. Listo. ¿Cuáles aristas salen? Esta. ¿Qué es menor? 0 o 0 menos 1 menos 1. Menos 1. ¿Con cuál me quedaría? Con menos 1 y este volvería a entrar a la cola. Traducción. Nos pasaría como en este ejemplo. Se quedaría en un ciclo infinito. Entonces, si utilizamos la versión sin cola, claramente obtenemos resultados que no son los verdaderos. Y si utilizamos la versión con cola, nos quedamos atrapados en un ciclo infinito, que es básicamente ese problema de ahí. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces, sin ver el algoritmo, ¿cuál es la solución? Pues digamos, de A, pues de A. Listo, entonces ese es el meollo del asunto. Cuando yo tengo un grafo dirigido con pesos negativos, yo lo mejor que podría hacer es una de dos cosas. Si hay un ciclo negativo, no puedo hacer nada más que decir que hay un ciclo negativo, que es este caso, porque en este caso las distancias mínimas no existen, porque cada vez que usted dé una vuelta a ese ciclo, en realidad no le costó nada, antes está ganando, y si usted está minimizando esa pérdida, que traduce como maximizando la ganancia, el criterio sería vuelve y dé la vuelta. Vuelve y dé la vuelta. Es como si piensen que esos son tiempos y esto me demoró menos 1 y yo estoy minimizando, pues entonces ¿qué me dirá mi criterio? Pues vuelve y dé la vuelta para que queden menos 2 y vuelve y dé la vuelta para que queden menos 3. Entonces, cuando yo tengo un grafo dirigido con aristas negativas, yo lo que debo hacer de entrada es determinar si hay ciclos negativos o no. Si hay ciclos negativos, calcular distancias no tiene sentido. Pero si hay aristas negativas, pero no hay ciclos negativos, ¿qué puede pasar? Ahí sí calcúleme las distancias. Listo. ¿Cuál es ese caso? ¿Qué pasa si esto no vale menos 3, sino que vale menos 1? Entonces, ¿hay aristas negativas? Sí. Pero usted puede calcular las distancias. ¿Cuál es la distancia mínima B? 0. ¿Cuál es la distancia mínima C? 2. Ya las calculó. ¿Sí o no? Entonces el problema es el mismo, pero le agregamos una pregunta más. ¿Tienen aristas negativas? Muy bien.
calcúleme las distancias mínimas si se pueden calcular. Entonces ahí le ponemos esa letrica menuda, si se pueden calcular. Si no se pueden calcular, simplemente dígame, no se pueden calcular. ¿Se entiende entonces el problema? Bueno, ahí me adelanté varias cosas. Pero entonces preguntemos, ya sabemos que Dijkstra como tal no se puede usar. Entonces, lo primero que le podría ocurrir a uno es modifique algo. Entonces uno puede o modificar el grafo o modificar el algoritmo. Pensemos qué pasaría si yo modifico el grafo. Si este es mi grafo, yo ¿por qué no le... Perdón, ese sí es el mismo. Ah, no, es que este otro grafo. Ahí hay un ciclo negativo. No, pero sí hay una arista negativa. Entonces, Dijkstra no funciona con aristas negativas. Ya lo demostramos acá. Pues de hecho lo demostramos 2 veces. Tú no podrías decir, ¿yo por qué no manipulo el grafo para que dejen de haber aristas negativas y así poder utilizar Dijkstra? Por ejemplo, sumar 2 en cada arista. Listo, ¿usted dónde sacó ese 2? Usted encontró el menor de todos. Entonces, si usted le suma a todos el menor por menos 1, básicamente lo que está haciendo es transformarlas todas a positivas o a lo sumo nulo. ¿Sí o no? ¿Qué sería sumarle 2 a esto? Entonces, ¿funcionaría Dijkstra en ese caso? No. ¿Cuál es la distancia mínima en aquel grafo para ir de A a E? 3. Yo puedo ir A, C, D, E. Si yo hago la manipulación que usted me acaba de proponer, queda así. ¿Y cuál es la distancia mínima allá? 6. Entonces, ¿me funcionó Dijkstra? Sí, pero llegué a una respuesta que no era la correcta. ¿Y qué? Virtualizar. Si ACD, tomarlo como si solo fuera otra directa de A a E. En ese caso, pues si usted tiene un grafo más grande, ¿usted con qué criterio hace eso? Entonces si yo manipulo el grafo, yo voy a decir es que virtualizo el grafo. Si yo manipulo el grafo, llego a otra respuesta, entonces esa no es la forma. Entonces resulta que hay un algoritmo específico cuando trabajamos grafos dirigidos con aristas negativas. Y es el algoritmo de Bellman-Ford, postulado por Bellman y Ford. Así como el de Dijkstra lo postuló Dijkstra. Listo. No, Dijkstra no. Si un grafo contiene un ciclo negativo, eso significa que la suma de las distancias de las aristas que lo componen es menor que 0, como aquel de acá, cuando aquí había un... ¿Cuánto es que había aquí? ¿Un menos 3? Listo. Entonces, ¿yo cómo sé que este grafo tiene un ciclo negativo? Porque hay un ciclo y la suma de las aristas que lo componen es menor que 0. Entonces, si eso pasa, yo no puedo hablar de caminos más cortos. Entonces, Bellman-Ford, ¿qué es lo que hace? Para un grafo dirigido con aristas negativas, detecta si hay o no ciclos negativos. Y aparte de eso, cuando no hay ciclos negativos, me calcula las distancias mínimas a partir de un origen. Listo, entonces me hace 2 cosas a la vez. Entonces la entrada es la misma que en Dijkstra, solo que las longitudes o los pesos pueden ser negativos. ¿Cuál es la salida? Falso, si hay al menos un ciclo negativo, o verdadero en caso contrario. En este último caso se obtiene además las distancias mínimas a partir de un origen. Entonces el algoritmo es sumamente simple, no voy a hacer la demostración, está en el libro guía, pero tiene lo siguiente. Para todos los nodos, excepto para el origen, haga la distancia mínima igual a infinito y la distancia desde el origen 0. Entonces hasta aquí es exactamente igual a Dijkstra. ¿Sí o no? Y ahí se acaban las similitudes. ¿El qué hace? Para todos los nodos, excepto uno, pues porque precisamente el nodo origen ya lo procesó,
haga lo siguiente. Para todos los nodos y para todas las aristas, calcule esta relación que sí es la misma relación de Dijkstra. ¿Listo? ¿Cuál es esa relación? Si lo que yo conozco, que es la distancia mínima, desde el origen hasta las aristas, es menor que lo que conozco como distancia mínima a ese nodo de destino, actualícelo. Si no, no haga absolutamente nada. ¿Listo? Entonces, hasta aquí se parece a Dijkstra en mi criterio, solo que yo lo hago para todas las aristas n-1 veces. Sí, pero entonces quiero dejar claro una diferencia fundamental. En Dijkstra, yo nada más analizo las aristas desde el nodo que estoy analizando, perdón, que salen desde el nodo que estoy analizando. Si ustedes ven este for, aquí en realidad está analizando es todas las aristas de todo el grafo, no desde el nodo del que estoy parado. O sea, toma uno como punto de partida, se va variando el punto de partida y calcula. No, el punto de partida siempre es A. ¿Que cuál es A? Cualquier nodo dentro del grafo. Pero al ir calculando las distancias, siempre mira todas las aristas. Absolutamente todas. Independiente del camino que vaya escogiendo, sí. N-1 veces todas las aristas. Porque el algoritmo es así. Listo. Cuando termina, hace un proceso adicional. Y es, para todas las aristas, si la distancia del origen hasta lo que me cuesta ir al destino es menor que lo que yo conocí después de este proceso, que me costaba llegar a ese destino, es porque hay al menos un ciclo negativo. Por tanto, devuelva falso. Repito, cuando yo termino todo este for largo, todos los nodos quedan con una distancia. Luego voy y reviso. Si por cada uno de los nodos, si lo que me cuesta llegar a ese nodo, partiendo desde un origen, es menor que lo que yo sé que me cuesta llegar a ese nodo, es porque hay al menos un ciclo negativo. En este ejemplo de aquí, ¿él qué haría? Llegaría a este. Entonces, él antes sabía que esto era 0. Ahorita vamos a ver que sí. Entonces él dice, para todas las aristas que llegan a él. Entonces, la única arista que llega a él es esta. ¿Cuánto me costaría llegar a él? 1 menos 3. Perdón, 1 no, 2. Porque lo que me cuesta llegar a esta es 2. 2 menos 3 es menos 1. ¿Es menor que lo que yo sé supuestamente que me cuesta ese? Sí, entonces hay un ciclo negativo. Entonces, ¿ahí qué hace? Devuelve falso. Y si hay al menos un ciclo negativo, pues ni siga revisando el resto de nodos. Si él revisa todos los nodos, si esto no se cumple, o sea, si aquí había un menos 1, entonces él dirá, 2 menos 1, 1. ¿Es menor que 0? No. Entonces es que este 0 sí es cierto. Y ya revisé todo y no encontré ningún ciclo negativo, entonces los pesos con los que quedé sí son los ciertos. Entonces vamos a hacer un ejemplo completo para verificar. Ah, bueno, pero antes que eso, ¿cuál es la eficiencia resultante? Y digamos que esa sí es fácil de encontrar. Sería esto O de n. Este for n-1. Y este for O de m. Y este de aquí O de m. Entonces sería O de n más O de n-1 por O de m más O de m. Entonces son un montón de cosas. Pues entonces en notación big O, este se va, esto me da n más O de n por m
más O de M. ¿Cuáles son los términos menores? Este y este, por tanto es este que es cuadrático. Entonces, la eficiencia de Bellman-Ford es O de nodos por aristas. ¿Cómo? ¿En dónde? Listo, entonces para todos se queda claro que es cuadrático. Listo, ¿eso es mucho? No necesariamente. Entonces vamos a hacer este grafo. ¿Ya todo el mundo salió, sí o qué? Empecemos por allá al más lejos. ¿No ha salido? Entonces después usted. Hay mucha gente zapa, ¿cierto? Entonces, venga yo. Pero es que no sé qué es más fácil, si vemos el algoritmo o vemos el grafo. Hagamos una cosa, les dejo ya el algoritmo y pintemos acá el grafo, que me demoro menos que reescribiendo el algoritmo. Présteme un momentico. Entonces es A, B, D, C y E. 6, 5, menos 2, 7, 9, 7, 8, menos 4 y menos 3. Yo tengo que hacer un for que recorre todas las aristas. Entonces simplemente pongámonos de acuerdo que el orden en que vamos a recorrer las aristas es ese que está ahí abajo, que es BD. ¿Alguien me dicta, por favor? Sí. 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 ¿Cómo? Empieza en B. No. Entonces vamos a hacer este algoritmo partiendo desde A. Entonces primero coloca todos los nodos en infinito Menos A. el A, exacto. Listo, entonces vamos a hacer el primer for. Son n menos un for, entonces son 4 for, entonces usted es el primero, otro compañero es el segundo, y así. Bueno, entonces para cada arista, revisa cada arista. Sí, pero entonces esas aristas, como es un for, y hay en total 9 aristas, las vamos a recorrer en ese orden de abajo. No significa que si la recorremos en otro orden no vaya a funcionar, es simplemente para que si volvemos a repetir, pues nos dé lo mismo en el mismo orden. Entonces empecemos con la primera arista, BD. Si lo que llevaba hasta el origen, que es B, que es infinito, más lo que me cuesta ir de B a D, que es 5, infinito más 5, infinito, es menor que lo que yo sé que me cuesta llegar a D, que es infinito, ¿es verdadero o falso? Bueno, entonces, estamos en B, pues perdón, estamos en la arista BD.
Entonces la pregunta es ese if. Lo que yo sé que me cuesta llegar hasta B, que es infinito, más lo que me cuesta llegar de ahí hasta D, que es 5. Entonces infinito más 5, infinito. Es menor que lo que yo sé que me cuesta llegar a D, que es infinito. Entonces infinito es menor que infinito. No, entonces no hago nada. Listo, segunda arista. Listo. Lo mismo, entonces tampoco hago nada. B, no hago nada. Pero ahí sería infinito menos 2. Para ver si están pilosos. No hago nada. Entonces en realidad no hago nada hasta de A a B. 0 más 6, ¿es menor que infinito? Sí, por tanto voy a actualizar ese infinito. Listo. Exacto. Entonces hiciste un for. Ahora un compañero va a hacer el otro for. Véalo. Hágale, salga. Eso no es excusa. Allá o se desenreda o se termina de enredar. Sí. De A a D es sí. Sí. Más 6, o sea 11. Sí, eso es menor que infinito. Entonces actualice el infinito. Listo. Ahora de B a C. B a C, 8. No, es 8. Entonces sería 6 y 8, serían 12. No, 6 y 8, 14. Menor a 7. No, entonces no hace nada. De B a E. De B a E es menos 4. Da 2 y es menor a 4, ¿cierto? A infinito. Entonces, como 2. Sí. De D a B. D a B. Menos 2. O sea, 11, 9. Sí. Es menor a 6. No, entonces no hace nada. C a D. Menos 3 y 7 serían 4. 11. 4 es menor que 11. Sí, entonces actualícelo. CAE. CAE es 4 y 7, 11. 4 es un 9. Es un 9. 16 y aquí hay un 2. 16 es menor que 2, no, entonces no hace nada. ED 7 y 9, 16. 7 y 2. No, es 2 y 7. No es menor, entonces siga. Ahí ve. Está bien ahí. 6. Entonces 6 es menor que 6, no, entonces no hace nada. Ya hace. 7 es menor que 7, no, entonces no hace nada. Listo, vamos por la mitad, nos faltan 2 iteraciones. BD 6 más 5, 11, queda igual. BC 14, queda igual. BE 6 y menos 4, 2, queda igual. BB 4 y menos 2, da 2, listo. CD 7 menos 3, 4. CE 7. Hey muchachos, colabórenme por allá, que es que él me tapa, entonces yo no sé si están... Sí, listo. 9, 16, entonces tampoco. ED 9, no
AB, no, y AC tampoco. Listo. Entonces falta una iteración. BD 2 y 5, nada. BC 2 y 8, nada. BE 2 y 4, nada. BB. ¿Qué? No, B, o sea, 2 menos 4, nada. 2 menos 4 a menos 2. BB 7 menos 3. Está bien. C. Sí. Basta no. Está bien. Pero yo creo que en algún punto nos equivocamos, porque ahí dice que llegar a E vale menos 2 desde A. ¿Cuál vale menos 2 desde A? ¿Yo cómo hago para llegar a E en menos 2? Vaya a C, a D, a B, Espere, vaya a C 7, a D, menos 3, 4. a B. Y luego a E. Ah, espere, sí. 7, 4, 2, menos 2, así. Ay, disculpa. Sí, listo. Me falta el último for. No, o sea, ya llegamos hasta aquí. Nos falta este. Usted que lo descubrió. Entonces por cada lista, En ese mismo orden. pues por cada lista reviso si el del origen más el valor de la lista es menor que lo que se supone. Sí. Entonces, si me sirve sería 2 más 5, ¿cierto? Sí. Entonces es menor que 4. No, entonces no haga nada. Ya, bueno. Entonces B y C, entonces, 2 y 8, 10, es menor que 7. No, entonces no. B y E, 2 menos 4 menos 2, es menor, ¿no? Tampoco. C y B, 4 menos 2, 2, tampoco. C y D, 7 menos 3, 4, tampoco. C y E, 7 menos 9, perdón, 7 más 9, tampoco. Y D, tampoco. Ahí B, 0 y 7, 7, tampoco. Y ahí C. Bueno, espera. Sí, no. Tampoco. Es que ahorita hizo fue que ahorita era 0 más 6, 6. Menor que 2, no, entonces no hago nada. Listo. Entonces, ¿qué devuelve finalmente el algoritmo? True. Diciendo que, ¿qué significa true? No hay ningún ciclo negativo. Por tanto, estos valores son las distancias mínimas para llegar a todos esos nodos saliendo desde A. Y en efecto es así. Lo mínimo como que me cuesta llegar a C es 7, lo mínimo que me cuesta llegar a B es 2. ¿Cómo sería lo mínimo para llegar a B? 7 menos 3, 4, menos 2, 2. Entonces sería hacer esto, trin, trin, trin. Eso es lo mínimo para llegar a B. D, 4, pues sería ACD. A menos 2, que esa es la vuelta larga, es C, D, B, E.
y eso es menos 2. Y AC sí es 7, que es venir acá. Listo, entonces el algoritmo de Bellman-Ford, cuando no hay ciclos negativos, me encuentra las mínimas distancias. Y eso en O de M por N. ¿Está claro el algoritmo? Entonces si lo hicimos bien, 0, 2, 4, 7 menos 2. Sí. Listo, entonces las tareas, programar esos dos algoritmos, y los que quieran ver las demostraciones de ambos están en el libro guía. Nos vemos el viernes y hacer ejercicios del taller.